Ministerio de Apologética San Francisco de Sales de la Renovación Carismática Católica de Costa Rica presenta El Primado de Pedro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Padre amado, en esta noche maravillosa, vamos a continuar, Señor, con este curso maravilloso que tú nos quieres dar. Oh amado Dios, hoy permítenos meditar en el primado de Pedro. Hoy permítenos meditar en tu palabra, Señor, para que sea una palabra viva y eficaz, para que tu Santo Espíritu nos asista en esta noche, para que podamos, amado Dios, meditar en tu palabra y profundizar en ella y poder compartirla con nuestros hermanos. Amén y amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el tema de la semana pasada quedó abierta Jesús fundó una iglesia. Este es el punto importante y vital del apostolado de Cristo Jesús. Muchos creyeron que Cristo vino solo para morir en la cruz y que una vez que nos salvó con su muerte en la cruz, ese mismo momento entregó la Biblia, entregó el libro a Juan, el discípulo amado que estaba al pie de la cruz, y que entonces la autoridad de ahí en adelante iba a ser bíblica. Pero no es así. Cristo estuvo 3 años con sus discípulos. En esos 3 años se rodeó de los 12 apóstoles y de un grupo mayor de discípulos para poder transmitir las enseñanzas, porque él estaba limitado en el tiempo y en el espacio. Él sabía que había venido solo para la Palestina, la tierra de Jesús, y que él no iba a poder abarcar las Américas, que él no iba a poder abarcar toda Europa. Entonces, para lo cual se dedicó a formar a 12 que fueran capaces de ser como él, para que transmitieran las enseñanzas, para que transmitieran todo lo que él, a través del Espíritu Santo, pudieran dar a todos los hermanos. Entonces Jesús hizo rodear de 12. El mismo Cristo Jesús hizo rodear de hermanos. Muchos hermanos dicen: yo no necesito de la iglesia, yo puedo orarle al Señor en mi casa, yo no necesito siquiera ir a la iglesia. Yo y Dios y Dios y yo. Nada más contrario a lo que Cristo enseñó, porque Cristo mismo se hizo rodear de los 12. Y no solo de 12, envió a 72 a predicar en algún momento, 3,000, 5,000 cuando daba de comer. Entonces era una multitud. La iglesia es la esposa de Cristo. Por eso se ha dicho que la iglesia es eterna, porque el Padre Celestial, en su plan de salvación, cuando prometió que iba a enviar a su Hijo para salvarte a ti y a mí, ya había pensado en la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo es la iglesia. Eso lo lee usted en el libro del Apocalipsis. Entonces la iglesia es eterna. Entonces Dios Padre sabía que con el envío de su Hijo, con la encarnación de su Hijo, inmediatamente Él iba a formar la nueva alianza. Y acuérdense en el concepto de nueva alianza. Una nueva alianza forma familias, forma pueblo. Entonces, alrededor de esa nueva alianza iban a ser un nuevo pueblo, una nueva alianza, la iglesia. ¿Y dónde está eso? Vamos al texto corazón. San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. San Mateo 16, versículo 15 en adelante. San Mateo 16, 15, yo quiero que vayamos ahí, ¿verdad? San Mateo 16, 15. Si me permiten, voy a leerlo de la versión Reina Valera, la Biblia más utilizada.
dentro de los hermanos separados. 16:15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otras versiones dicen: y las puertas del infierno no la vencerán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Palabra de Dios. Cristo está fundando una iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nótese que no dice mis iglesias. Mis iglesias, una. Mi iglesia, una. Desde el principio, en el plan de Dios Padre para con su Hijo, es que tuviera una esposa, no muchas esposas. Una. Mi iglesia. Y le está cimentando sobre Pedro. Y la está cimentando sobre el Pedro. Por encima de todos los 12 o los 11 que quedaban, que en ese momento estaban reunidos ahí. Vamos a ver los textos que apoyan esta versión. Vamos a ver los textos y las objeciones no católicas que se dicen de esta versión. El texto es muy claro. O sea, el texto es muy claro. Un hermano no católico hace malabares para poder explicar este texto. Pero es que el texto es muy claro. Cristo le está diciendo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una. Y las puertas del infierno no la vencerán. Va acompañado de una gran promesa que dice que las puertas del infierno no van a vencer a esa iglesia. Esa iglesia que recibió Pedro y que fue transmitida en sucesión apostólica hasta el 2000. Decir que esa iglesia se desvió, que Constantino la desvió, o que esa iglesia se desvió durante los años, es decirle mentiroso a Cristo, porque Cristo dijo que las puertas del infierno no la vencerían. Decir que la iglesia se desvió de la doctrina original de Cristo es decirle a Cristo mentiroso. Y Cristo hace una gran promesa: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la vencerán. Máxime que lo de Constantino fue en el año 317, que Constantino lo que hizo fue un edicto, el edicto de Milán, para darle la libertad de culto a los cristianos, porque hasta el año 317 los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. Entonces Constantino, siendo emperador romano, al ganar la batalla y quedar de emperador de todo Roma, por una promesa que le hace al Señor Jesús, diciéndole que si ganaba esa batalla, él se convertiría al cristianismo. Ganó la batalla, se convirtió al cristianismo y le dio libertad de culto a los cristianos. Si fuese que la iglesia se desvió por Constantino,
¿Cómo se explican ustedes que nosotros compilemos la Biblia, demos el canon de la Biblia en el 383 y en el 397? 100 años después estamos diciendo que la Biblia es inspirada y los hermanos no católicos aceptan la Biblia católica. Entonces, ¿cómo vamos a creer que la iglesia se desvió en el 317 y vamos a aceptar la Biblia después? Es una contradicción. ¿Cómo vamos a creer cuando la iglesia define que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios y define la Santísima Trinidad? La iglesia define el dogma de la Santísima Trinidad y vamos a tomar una parte sí y otra parte no. Porque la palabra Santísima Trinidad no aparece ni una sola vez en la Sagrada Escritura. La iglesia lo define como un dogma. Y la Santísima Trinidad es aceptada por la mayoría de la cristiandad. Solo los hermanos que no son cristianos, como los testigos de Jehová, que no aceptan que Jesús es Dios. Que no son cristianos, no creen que Cristo es Dios. Fuera de allí, la mayoría de los no católicos aceptan la Santísima Trinidad. Vamos a ir directamente al texto. Directamente al texto. Número uno. Cristo le cambia el nombre a Pedro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Simón. Simón. En la Sagrada Escritura, cada vez que se le cambia el nombre, a un personaje bíblico, es porque Dios le tiene una misión, siempre. Génesis 17:5, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Palabra de Dios. También en Génesis 35:10, díjole Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. Jacob es suplantado por el nombre Israel, que significa el que prevalece con Dios. Y así puede encontrar usted muchos cambios de nombre. De Sara a Sarai. Y usted puede encontrar en toda la historia bíblica, acuérdense del principio, de que el Antiguo Testamento revela el Nuevo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento está revelando que cuando Cristo le cambia el nombre a Pedro, le está dando una función. El nombre da a entender la función, el apostolado que va a ejercer ese hermano bíblico, ese personaje bíblico, al cual está cambiando el nombre. Entonces, cuando Cristo le cambia el nombre, ¿qué le cambia el nombre? De Simón a Pedro, a roca, a piedra. Entonces le está diciendo que Pedro va a ser la roca visible, el jefe, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Deja de ser la iglesia de Cristo? ¿Deja de ser la iglesia de Cristo? No. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Él dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Nunca dejará de ser de Cristo. Pero Cristo sabe que Él dentro de un tiempo se va a ir. Y como Él sabe que dentro de un tiempo se va a ir, entonces Él está dejando una cabeza visible como símbolo de unidad. Como símbolo de unidad. Los apóstoles inmediatamente comprenden este concepto. ¿Por qué? Porque Abraham es llamado piedra. Eso lo podemos leer en Isaías capítulo 51. El Antiguo Testamento, ¿qué decíamos? Prefigura el Nuevo Testamento. Isaías 51.
51. Me gusta más la traducción de la Reina Valera. Lo dice así: oídme, 51 versículo 1, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cartera de donde fuisteis arrancados. ¿A quién dice que miréis? ¿A quién? A la piedra, a la roca, a la piedra. Mirad, versículo 2, mirad a Abraham vuestro padre. ¿Quién es el padre? ¿Y qué significa papa? Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Ahí está prefigurada María también. Y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Palabra de Dios. Entonces los israelitas, cuando escuchan que Cristo le dice a Pedro piedra, inmediatamente saben que Abraham es el padre, es la roca. Entonces está poniendo a Pedro como roca, como piedra de la nueva iglesia, del nuevo pueblo, del pueblo de la nueva alianza. Y no se queda ahí. Y no se queda ahí. Vamos una vez más rápido a San Lucas. Versículo 19. 16, igual estamos en el 16. San Lucas. Perdón, San Mateo, hermano, San Mateo. San Mateo, era para ver si estaban listos, estaban vivos, eso así me gusta. Era para ver si me estaban siguiendo, hermano. San Mateo 16, 19. Y le dice, aquí es donde está estipulada la autoridad, ponga mucha atención. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Palabra de Dios. Ahí está entregando Jesucristo la autoridad con el símbolo de las llaves. Ve, hermanos, para comprender bien este contexto, tengo que darles una noticia. Resulta que yo tengo que irme como un año. Voy a salir del país como un año. A partir de ahora. Entonces, a partir de ahora, yo le voy a entregar las llaves a Eddie. Entonces, Eddie, tome las llaves. Como yo me voy a ir del país, yo le entrego las llaves de mi carro, las llaves para que saque el equipo de sonido. Lo que usted haga aquí en el curso, yo lo voy a respetar allá. Lo que ustedes hagan aquí en el curso, yo lo voy a respetar allá. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué entienden ustedes? Es algo simbólico. Lo de las llaves. Si yo le digo a Leito, Leito, les doy las llaves de mi carro, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué entienden ustedes si yo le doy a Leo las llaves de mi carro? Número 1, que tengo confianza. Número 2, que él va a poder usar el carro. Número 3, que va a poder subir al que le dé la gana y bajar también. Si yo le digo a Leo, Leo, le entrego las llaves de mi casa, ¿qué le estoy diciendo? ¿Ah? ¿Qué le estoy diciendo? Mire, Leito, yo confío en usted, yo me voy a ausentar, pero yo le dejo las llaves de mi casa. Y como yo le dejo las llaves de mi casa, él va a poder invitar a mi casa al que él quiera. Va a dejar entrar al que quiera y va a dejar salir al que quiera.
Eso fue lo que hizo Jesús. Pero no le entregó ni las llaves del carro, ni las llaves de la casa, sino que le entregó: te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué le entregó? ¿Perdón? ¿Qué le entregó? ¿Las llaves de qué? Del reino de los cielos. ¿Y cuál es el reino de los cielos? Oiga, el reino del Padre. El reino del Padre. El reino de los cielos. El paraíso. El cual llegó también a nosotros a través de Jesucristo. Jesucristo dice: el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y Cristo le está diciendo a Pedro que le da las llaves del reino de los cielos. Y le aclara de una vez: y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Ahorita vamos a tocar sobre la infalibilidad del Papa, más adelantito. Pero le está entregando el poder. Lo que usted haga, Leito, yo le entrego las llaves de mi casa. Haga lo que le dé la gana. Lo que usted haga, yo lo voy a respetar. Cristo está diciendo eso. Cristo está claramente diciendo eso. ¿Dónde están esas llaves prefiguradas? Vamos a ver si lo encontramos fácilmente en Isaías. El Antiguo Testamento revela el Nuevo Testamento. Los hermanos no católicos dicen: ese es un texto oscuro, porque esas llaves no aparecen en ningún otro lado. Pero el Antiguo Testamento está prefigurando el uso de las llaves. Y vamos a leerlo rápidamente. Me sigo manteniendo en la versión Reina Valera. Isaías 22:22. Isaías 22:22. Desde el 20 vamos a leer. Versículo 20. Prefigurado del Antiguo Testamento. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén. ¿Qué significa papa? Y será padre al morador de Jerusalén. Jerusalén, la patria celestial. Y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Y cerrará y nadie abrirá. Palabra de Dios. Eliaquín es el primer ministro de la casa del rey David. El primer ministro actúa en nombre del rey. El primer ministro tiene las llaves de la ciudad de Jerusalén. Y ese primer ministro permite entrar al que él le parece y permite salir al que él quiera. La función de primer ministro no acaba. Se puede destituir el primer ministro, pero siempre vendrá un sucesor del primer ministro. Todo reino tiene un primer ministro. Y ese primer ministro es de confianza del rey, al que se le ha entregado las llaves, se le ha entregado la autoridad. ¿Está o no está prefigurado del Antiguo Testamento? Entrega las llaves. ¿A
quien dejes entrar, a quien dejes salir, abrirá o cerrará. Entonces, los apóstoles entienden claramente que Pedro es el jefe y tiene la autoridad. Que él es el jefe y tiene la autoridad. Y le dicen a uno, hermano, pero ¿por qué a Pedro? ¿Por qué no se lo dio a otro? ¿Por qué no se lo dio a Juan, por ejemplo? ¿Acaso no era más joven? ¿Acaso no era más fiel? ¿Estaba al pie de la cruz? Es lo mismo que decir, ¿por qué le entregó la tesorería a Judas? ¿No era más fácil entregársela a Mateo, que era? ¿Ah? Él manejaba números, era un vendido al imperio romano, ¿verdad? Pero ¿por qué se le entrega a Judas? ¿Y por qué a Pedro? Número uno, porque él es el jefe y él hace lo que le da la gana. Número dos, porque Dios no mira las apariencias sino el corazón. Y en su misericordia Él sabe por qué. Porque si nos ponemos a decir, ¿por qué este o por qué aquel? La pregunta sería, ¿por qué yo estoy aquí? ¿No hemos sido pecadores? ¿No hemos sido pecadores? La misericordia de Dios no ha sido abundante con nosotros. Mire, gracias a Dios que escogió a Pedro, porque eso significa que yo tengo cabida también en el reino. ¿Ah? Eso significa que usted y yo, hermano, tenemos cabida en el reino de los cielos. Es el gran misterio de la misericordia de Dios. Y Él quiso elegir a Pedro, y punto. Y punto. Y ante esa escogencia de Jesús, si yo creo en Jesús y creo en sus palabras, yo me someto a la autoridad de Pedro. Someto a la autoridad de Pedro. Hermano, le dicen a uno, es que Cristo es la roca, es la piedra angular, entonces Pedro no puede ser la piedra, le dicen a uno. Eso se lo dicen en base a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Que yo en esta me pierdo un poquito más. Uso mal la otra. Efesios 2, 20. Oiga lo que dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, palabra de Dios. Efesios 2:20. Número 1. Vea cómo empieza el versículo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. O sea que los apóstoles tienen la autoridad. La iglesia es apostólica. Eso lo vamos a ver la próxima semana en las características de la iglesia. Segundo, que aquí es donde se confunden los hermanos no católicos, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Cristo sigue siendo la piedra principal. Sigue siendo. En ningún momento Él dijo, tú eres Pedro y tú serás la piedra principal. No, la piedra principal sigue siendo Jesucristo. Pero Él delega su poder porque Él sabe que en 3 años a Él lo van a matar. Entonces Él entrega su poder sobre la piedra visible. Pero la iglesia sigue siendo de Jesucristo. Jesucristo lo dice, mi iglesia. Él lo que hace es delegar la autoridad. Delegar la autoridad. Y entonces,
se ve claramente que no está diciendo que Él es la piedra principal. La piedra principal sigue siendo Cristo y Él confía, y Él confía en los hombres. Importante, importante. Dios quiere salvar al hombre a través del hombre. Eso es importantísimo. Eso es lo que los hermanos no católicos no han comprendido. Dios quiere salvar al hombre a través del hombre. ¿Cierto o no? Él pudo haber mandado a predicar ángeles. Él pudo haber constituido un ángel como piedra de la iglesia. ¿Sí o no? Claro. Pero Él confía en los hombres. La salvación de la humanidad está en tus manos y en mis manos, hermano. Entonces Él delega la autoridad. Él delega la autoridad sobre Pedro. Y eso se ve fácilmente desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se ve fácilmente. Vamos rápidamente, hermanos, al libro del Ezequiel del Ezequiel. Salud, hermano. Ezequiel. Capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, una vez más, el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo Testamento. O sea, lo que Cristo está haciendo con Pedro no es nada nuevo. Desde el Antiguo Testamento viene prefigurado. Usted no vio que algún apóstol se levantara en ese momento y dijera, un momentico, ¿cómo me va a poner usted una autoridad? Si yo puedo ir directamente a usted, Señor. Usted no está aquí conmigo, porque está nombrando a Pedro. ¿Verdad? Ezequiel 34, versículo 11. Mucha atención. Porque así ha dicho Jehová. Para los hermanos que están escuchando la grabación, estoy leyendo de la Reina Valera. ¿De acuerdo? Estoy predicando todo con la Reina Valera. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Él mismo iría ¿a qué? A buscar las ovejas y las reconocerá. Pase al versículo 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Palabra de Dios. O sea que Él será el pastor. Él será el mismo, dice, yo mismo. Ustedes lo leen ahí donde dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo. Él es el pastor. Y 3 capítulos más adelante, en el capítulo 37, versículo 24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Palabra de Dios. Él dice, yo soy el pastor, yo mismo les apacentaré, y 3 capítulos más tarde, pondré a mi siervo David. Exactamente. Hizo lo mismo con Pedro. Exactamente. Exactamente. Usted lo puede leer. San Juan 10:16. San Juan 10:16. San Juan 10:16. No lo había marcado aquí. 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Qué dice? Y habrá un solo rebaño. Eso lo vamos a ver de hoy en 8 cuando veamos el tema de la iglesia. Un solo rebaño y un solo pastor. ¿Y qué hace en Juan capítulo 21? Nombra a Pedro pastor.
21, versículo 15. Exactamente lo mismo. ¿Qué pasó en el libro de Ezequiel 34 y 37? Capítulo 34 y capítulo 37. San Juan, capítulo 21, versículo 15. San Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Voy a ubicarlos. Cristo ya ha resucitado, ¿verdad? Cristo ya ha resucitado. Entonces Él habla después de la resurrección con Pedro. Si Cristo hubiera quitado las llaves, este era el momento ideal. Él hubiera llegado: Pedrito, ¿te acordás de las llaves? Devolvémelas, vos me negaste 3 veces. Echa las llaves. Echa las llaves. Pero aquí, Él hace todo lo contrario. Lo confirma en la misión, en autoridad. Y le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes cuánto te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Lo está nombrando pastor. ¿Pastor sobre quién? Es impresionante este texto. Porque primero le dice, si usted pone atención, en el versículo 15 le dice primero: apacienta mis corderos. En el versículo 16 y al final del versículo 17 le dice: pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. O sea, primero le dice corderos y después le dice ovejas. ¿Notan la diferencia? ¿Están notando la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el cordero y la oveja? Los corderos son los machos de la manada. Los machos de la manada son los encargados de reproducir a la manada. Entonces Cristo le está diciendo claramente a Pedro que Él sea pastor sobre los que reproducen a la nueva manada, al nuevo rebaño, o sea, sobre el resto de los apóstoles, y a la vez sobre las ovejas. Las ovejas es todo el pueblo de Dios. Así que está claro, no hay pierde. Si usted quiere ser consecuente con la palabra de Dios, debe de reconocer que Cristo instituyó un jefe que le dio autoridad por encima de todos los apóstoles, y a esa autoridad le entregó el reino, la iglesia, para que ate y desate. Vamos una vez más rapidito a San Mateo capítulo 16. Entonces, ¿qué dicen los hermanos no católicos? Lo primero que dicen es: esas llaves, hermano, lo que simboliza es que Dios le dio la autoridad para poder abrir el evangelio a los gentiles. Eso es lo que le dicen a uno. Sí. O sea, para poder abrir el evangelio a los gentiles. Los gentiles, todos los que no eran pueblo judío, eran gentiles. O sea, ustedes y yo, todo el pueblo. Todo el pueblo, a los gentiles. Pero eso es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque la evangelización a los gentiles nunca se cerraría. Y Cristo le está diciendo claramente: lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
Entonces quedaría 50% sin cumplir, porque la evangelización a los gentiles nunca se va a cerrar. Entonces la interpretación es incorrecta. No es para la evangelización a los gentiles, le está dando autoridad y no hay límite. Le está diciendo: lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Lo otro que dicen es que Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, señalándose a sí mismo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Número uno, está sacando un texto de contexto, entonces tiene un pretexto. ¿Por qué? Porque es claro. Cristo se dirige a Pedro y le dice: yo también te digo, tú eres Pedro, donde edificaré mi iglesia. A ti te daré. Todo lo que tú atares será atado en los cielos. Todo lo que tú desatares será desatado en los cielos. Entonces, eso sería forzar el texto a decir lo que no dice. Él se está dirigiendo a Pedro y le está diciendo: el Señor no es un Señor de confusión. Yo le dije a un pastor evangélico: usted estaba ahí, usted vio cuando Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No estaba ahí. No estaba ahí. No podemos forzar el texto a decir lo que no dice. Es ir en contra de la palabra de Dios. Segundo, y esto es importante, aquí mi hermanita es donde vamos a... Ellos dicen lo siguiente: en la traducción griega, Cristo le dice a Pedro: tú eres Petro, y sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Petro, si viene nuestro Señor, nos arrodillamos, le adoramos, le glorificamos, aleluya. Petro, en la traducción griega, Petro significa roca pequeña. Y la traducción de Petra significa roca grande. Entonces los hermanos no católicos dicen: ve, ahí está, porque le está diciendo: tú eres Petro, es una roquita chiquitica, y sobre esta Petra, que es una roca enorme, edificaré mi iglesia. Primero, número uno, no sé qué quieren decir con eso, la verdad. O sea, sea una roca pequeña o una roca grande, todos tenemos bien claro que Cristo es la piedra angular, que Cristo es la piedra, eso está claro. Y sea que le esté diciendo a Pedro roca pequeñita o roca grande, no significa que le esté dando más o menos autoridad. La autoridad está simbolizada en las llaves. Así que, parte sin novedad. Sin embargo, la traducción original del Evangelio de Mateo no fue en griego, sino que fue en arameo. Y como fue en arameo antiguo, las palabras que salieron de Cristo no fueron Petro ni Petra, sino que Cristo le dijo a Pedro: tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Y Kefa es piedra. Kefa es piedra. Así que no hay tal. Recuerden que el Evangelio de Mateo, como fue destinado al pueblo de Israel, al pueblo judío, entonces Mateo lo escribió primero en griego. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Y después lo pasó a la traducción griega. Primero en arameo, sí lo dije al revés, perdonen, gracias hermanos. Primero y además Cristo hablaba arameo. Entonces lo que Cristo dijo: tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Y para que vean que Dios no es un Dios de confusión, vamos rápidamente a San Juan, capítulo 1, versículo 42. San Juan.
Estoy leyendo una vez más de la traducción evangélica Reina Valera. 1:42. Y le trajo a Jesús, voy a leer desde el 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Kefas. San Juan capítulo 1 versículo 42. San Juan 1:42. Entonces no hay tal de Petro ni Petra. Ahora, ¿por qué se dio esto de Petro y Petra cuando lo hizo el escritor? Cuando lo tradujo el escritor, porque él no iba a decir Petro es masculino y Petra es femenino. Entonces, él sintió que era incorrecto decir, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Me entiende? Entonces, para poder acomodar el texto que rimara, dijo, tú eres Pedro y sobre esta Petra, entonces hizo la traducción. Sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Por eso se da la diferencia en el griego. Pero no porque Cristo no le hubiera llamado Kefas. En arameo Kefas, que significa piedra. ¿Está claro? ¿Entendieron los apóstoles esta autoridad? Claro que sí. Vamos a ir rápidamente a Marcos 3:16-19. 3:16-19. 16-19. Vamos a leer primero Lucas, se me escapaba un detalle, una cita que no les di. San Lucas 22, 31, 32. Aquí vamos a ir un poquito más rápido. Ah, no, sí tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, vamos bien, vamos bien. San Lucas 22, 31, 32. Ya aquí me paso a la versión Jerusalén. San Lucas 22, 31, 32. Hermanos, ¿quedó claro eso de Petro y Petra? Eso es importante. Eso se lo van a preguntar. Fijo, fijo. Y se lo van a decir. Fijo. San Lucas 22, 31, 32. Vea lo que le dice Jesús, una vez confirmando la misión. Le dice, mira, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. O sea, probar, cribaros como trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Esto es antes de morir. Cristo sabiendo que Pedro lo va a negar, ¿verdad? Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿A quién le dice eso Jesús? A Pedro. Esto es bien claro, hermanos. Ustedes saben que Satanás, ¿a quién es el que quiere botar? A la cabeza. Satanás sabe que quita la cabeza del pueblo de Dios, que se trae abajo a un sacerdote, que se trae abajo a un predicador, que se trae abajo a alguien eminente de la iglesia. Él sabe que con eso muchas ovejas se van a perder. Entonces Satanás va, Satanás va y pide para poder zarandear a Pedro. Y Jesucristo se lo dice, mira que Satanás ha solicitado poder cribaros, pero yo he rogado por ti, le dice el Señor. He rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y cuando tú hayas vuelto, porque él sabía que lo iba a negar. Cuando haya vuelto, confirma a tus hermanos. Y vea, que se le aparece primero a Pedro. Eso se cumple en 1 Corintios 15:5.
Pablo, hablando de las resurrecciones, después de la resurrección de Cristo, dice que se apareció a Cefas y luego a los 12. ¿A quién confirma primero? A Cefas, a Pedro, a Kefas, a la piedra. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Secretaria, tome nota. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Siendo otro se le aparece y le dice, devuélveme las llaves. Iba a contar un chiste, pero no puedo, se está grabando. No puedo, se lo pierden, hermanos. Se lo pierden. Marcos 3, 16, 19, no puedo. Después llega la charla al obispo y me echa. No, vamos a contarlo. Monseñor Hugo Barrantes, lo amo, con todo el corazón. Pero usted sabe por qué negó Pedro a Jesús. Porque le sanó a la suegra. Le sanó a la suegra, dice, me sanaste a la suegra, entonces lo negó 3 veces. No es cierto, no es cierto. Las suegritas que tanto amo yo, mi suegrita vale lo que pesa en oro, que quede grabado, No era miedo al obispo, era miedo a la suegra. Marcos 3, 16, 19, vea cómo lo narran los evangelistas, los evangelistas dice, instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro. Vea que lo aclara el evangelista cuando da la lista. Y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que lo entregó. ¿A quién puso primero el evangelista cuando narra la lista? A Pedro. Y dice que le cambió el nombre por Pedro, diciendo, ahí está la autoridad, es el primero. Dígame una cosa, cuando usted hace una lista para invitar a la boda o invitar al cumpleaños, ¿a quién pone usted de primero? A los más importantes. Usted de primero pone a los más importantes y usted pone este y este y este y este y este. Y al final usted dice, tal vez pueda entrar este, tal vez. Vea que el evangelista cuando pone la lista lo hace al propio. ¿Quién se convirtió primero? Pedro. ¿Fue Andrés? ¿Se acuerdan? Que Andrés fue a decirle a Pedro y le presentó Pedro a Jesús. El primero que se convirtió fue Andrés. Sin embargo, vea que él pone en la lista primero a Pedro y de último a Judas. Porque la lista es clara. El evangelista tiene claro, San Marcos tiene claro quién es el jefe. Igual Lucas 6, 14, 16. Lucas 6, 14, 16. Eso, secretaria. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés. Ve, primero Pedro y después pone Andrés. Y vea que le dice, a quien llamó Pedro, diciéndole, el que tiene la autoridad, la piedra. A Santiago y a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Santiago el de Alfeo y Simón llamado Celotes, a Judas Santiago y a Judas el Iscariote, que llegó a ser un traidor. Primero a Pedro y de último a Judas. Igual en Mateo 10, 2 y 4. Mateo 10, versículo 2 y versículo 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Primero Simón, dice. Primero Simón. Es el primero. ¿Qué le vamos a hacer? Es el primero. Llamado Pedro. Y a su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que lo entregó. Mateo 10, versículos 2 y 4. Primero, Simón.
Primero Pedro y de último Judas. Pablo reconoce la autoridad apostólica. Pablo mismo reconoce la autoridad apostólica. Gálatas 2, versículos 9 y 10. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida. Gálatas 2, versículo 9 y versículo 10. 9 y 10. Y reconociendo la gracia que me ha sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que nosotros debíamos tener presente a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Él reconoce la autoridad apostólica y él dice que las columnas Santiago, Cefas y Juan. Reconoce, ¿verdad? Santiago es el obispo de Jerusalén. Él lo pone de primero. Él varias veces sube a Jerusalén. Él es el obispo de Jerusalén. Y el obispo de Roma, Pedro. La sucesión apostólica es constatable en esta iglesia. Usted puede ir a cualquier libro de historia cristiana, inclusive yo tengo un libro de historia cristiana evangélica, y entonces ahí viene primero Pedro, después vienen todos los demás. ¿Cuál era el segundo nombre? Se me olvidó. Lino, Pedro, Lino, Clemente, y ahí van. Inclusive es de notar que Clemente es papa en el año 80 y estaba vivo San Juan. San Juan muere hasta el año 95, 100, y Clemente es papa. Todos ellos iban muriendo martirizados. Entonces, por sucesión apostólica se van dando las llaves unos a otros, ¿verdad? Y eso es así. Ustedes recuerdan que en el momento en que faltó Judas, se levantó Pedro y dijo: es necesario buscar el siguiente sucesor. ¿Y se nombró a quién? A Matías. ¿Y quién lo dijo? Pedro. Vamos a ver si podemos, si nos da tiempo, de meternos un poquito. Hechos 1:15. El primero en ponerse en pie delante de los hermanos y predicar fue Pedro. En ese día se convirtieron unos 3,000. Hechos 1:15. Hechos 2:14. Pedro presentándose con los 11, levantó su voz y dijo: judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede bien claro y prestad atención a mis palabras. Pedro se levanta primero, Hechos 2:14. Hechos 3:6. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, ponte a andar. El primer milagro obrado por los apóstoles, el primero fue por Pedro. Bueno, ya sabemos, Cristo a través de Pedro, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo de Dios y ancianos. Empieza a agarrarse con los del Sanedrín. Hechos 5:3. Pedro le dijo: Ananías. Eso lo vamos a leer. Eso es bueno. Vamos a Hechos capítulo 5. Eso es bueno. Oiga, esa es buena. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 3. Es para que veamos que Pedro usó su autoridad. Una vez que se fue Jesús, él empezó a usar su autoridad. Esta es buena, oiga. Un hombre, desde el versículo 1, un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, la otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo?
¿Es que no era tuyo mientras lo tenías y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos cuantos le oyeron. Versículo 6. Se levantaron los jóvenes, le amortajaron y le llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer que ignoraba lo ocurrido. Pedro le preguntó, dime, ¿habéis vendido el campo en tanto? Ella respondió, sí, en eso. Y Pedro le replicó, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Poner a prueba, la iglesia es poner a prueba al Espíritu Santo. Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán también a ti. Y al instante ella cayó a sus pies y expiró. Palabra de Dios. ¿Están o no está haciendo uso de las llaves? Por el amor de Dios. ¿Ah? Por el amor de Dios. ¿Ah? Ahí está la autoridad. Inmediatamente, de una vez. Mentirle a los apóstoles era mentirle a la iglesia, mentirle al Espíritu Santo. Y Pedro se para con toda la autoridad que él tiene y manda a 2 al otro lado. Tremenda autoridad. Hechos 5:15, interesante. Hasta el punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. Y quedaban sanos. La sombra de Pedro sana. Oiga, la experiencia que yo tuve aquí cuando vino su santidad Juan Pablo II. ¿Ah? Cuando vino aquí, bueno, no sé los que recuerdan, los que tienen unos añitos como yo, ¿verdad? Entonces, pasó aquí por toda la avenida Segunda, una sensación espiritual extraordinaria. Ya sabemos que no se trata de sentimientos. Es que el problema, ahí es donde está el problema, man. El problema, este tema yo tengo que darlo en el punto de la iglesia, así que voy a hacer pero no se trata de sentir bonito. Ay, es que hermano, yo estoy ahí en esa iglesia, en donde el pastor ora, y donde el pastor ora, yo siento que me brinca todo el cuerpo. Y yo siento que yo siento como un fuego, y yo siento como esto, y yo siento como el otro, y yo siento, es que ahí sí hay milagros, es que ahí se habla en lenguas, es que ahí se sanan enfermos, es que ahí, cuidado hermano, te está yendo por sentir bonito. Porque San Mateo capítulo 7 dice que muchos llegaron y dijeron, Señor, Señor, pero si en tu nombre sanamos enfermos, si en tu nombre hicimos esto, si en tu nombre hicimos, apartaos de mí, no os conozco. Porque no hicieron la voluntad de Jesús. Así que los milagros no son seña de que estés en la iglesia correcta. Satanás hace milagros. Y no estoy diciendo con esto de que los hermanos no católicos en nombre de Jesucristo no hagan milagros, no estoy diciendo eso, quede claro. Lo que estoy diciendo es que los milagros no son la señal para decir, esta es la iglesia verdadera. No se trata de sentimientos, se trata de obediencia. Y si Cristo deja una autoridad y funda una iglesia, hay que obedecer a esa iglesia que Cristo fundó. De lo contrario, corremos el peligro de estar en una iglesia que no sea de Cristo. Aunque sea muy bonita, aunque tenga aire acondicionado, aunque lo lleven a recoger en carro, aunque tenga a los chiquitos en dominical, todo lo que usted quiera, mi hermano. Porque Cristo tiene una esposa, y esa esposa es la iglesia. Y Cristo es fiel a la iglesia. Eso lo vamos a ver en el próximo tema. No se lo pierdan en este mismo canal y sobre esta misma hora. Vamos a ver ese tema, porque vamos a entrarle a todas las características de la iglesia. Hermano, nos acompaña la Biblia, la tradición, la historia, el Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, versículo 13. Les daré mi espíritu y los llevará a la verdad completa.
Es una promesa de Cristo. Cristo le dijo a los apóstoles: les daré mi espíritu y los llevará a la verdad completa. Y decir que esta iglesia se desvió es decirle a Jesucristo mentiroso. San Juan 20, capítulo 20, versículo 28. Por mi parte yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa se la dio la iglesia a los apóstoles. ¿Cuándo dijo que iba a estar? ¿O del año 1500 para acá? ¿Qué vas a hacer con esos 15 siglos? Mateo 20, 28. Sí, Mateo 20, 28. Gracias, hermano. ¿Ah? San Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Qué vas a hacer con esos 15 siglos? ¿Significa que Pedro no iba a morir? ¿Significa que los apóstoles no iban a morir? Cristo dijo: por mi parte yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que está hablando es de sucesión apostólica, de que esa iglesia va a permanecer hasta el fin del mundo. Es que esa la tengo para la próxima también. San Juan 17. Hermanos, la evidencia es abrumadora. La evidencia es abrumadora. Podemos tratar de ignorar la escritura, ignorar la historia, ignorar la tradición. Puede hacer que tú tengas dudas de esta iglesia. Puede hacer. Pero esta es la iglesia que Cristo fundó. Si tienes dudas, ven y estudia. Ven y estudia. Porque en esta iglesia, dice Efesios 1:20, se da gloria a Dios en la iglesia. En esta iglesia está la plenitud de la verdad. Efesios 1:20, Efesios 3:20. Y eso lo podemos ver en la próxima. Es que ya me estoy metiendo en el tema la otra semana. Ya me emocioné, hermano. Mejor seguimos aquí, hermano. Pero, hermano, no podemos. Si queremos ser fieles a la palabra de Dios y a Cristo el Señor, hermano, hay que obedecer. El principio de obediencia es fundamental. De obediencia es fundamental. Cristo sabía que tenía que dejar una autoridad que interpretara la Sagrada Escritura. ¿Qué tal? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal que nosotros tengamos las leyes de Costa Rica, todas las leyes de Costa Rica, y que nosotros digamos que el espíritu de Benito Mora, ¿cómo era? ¿El presidente? Juanito Mora. Me quedé en historia, hermano. Que el espíritu de Juanito Mora los acompañe. Todos los abogados interpretan las leyes a su antojo. Pero hay una autoridad y viene el salacuartazo y le dice: no, señores, así no es. Esto se interpreta así. Porque la autoridad es necesaria. ¿Qué hubiera pasado si Cristo da la Biblia? Bajándose de la cruz nomás, resucitando, le dice: tome, aquí está la Biblia. Entrega la Biblia y no da una autoridad y les dice: interpreten lo que quieran. Habría un caos a tal punto que al siglo XX tendríamos 42,000 iglesias diciéndose la verdadera. Eso pasó del siglo XV para acá. En el momento en que se quita la autoridad de la iglesia, se rompe con el papado, con la autoridad que Cristo deja. Cada quien interpreta la Escritura. Y todos se dicen tener el Espíritu Santo. Y todos se dicen que van a la verdad. Y todos se proclaman la iglesia verdadera. Porque rompieron con la autoridad. La autoridad es símbolo de unión. Y Cristo lo dejó bien establecido y bien claro. Y ya vamos a ver que una de las características de esta iglesia es que sean una. Ya lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en la otra semana, hermano. Tenga paciencia, hermano. Seguimos. Hechos 2:20. Pedro le contestó: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hechos 2:20. Hechos 2:20. Cuando él reprende a Dimas, ¿cómo se llama? Hechos 2:20, busquémoslo ahí rápido.
Hechos 8:20. 8:20, vamos. Hechos 8:20. Simón se llama, simonía, es el pecado de simonía. Ajá. Cuando se quiso comprar al Espíritu Santo. Ananías. Simón el mago. Sí, Simón el mago. Ya. Entonces Pedro descomulga ahí. De una vez lo descomulga. Ahí está la excomunión. Hechos 9:40. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. La primera resurrección de un muerto después de Cristo la hace Pedro. Hechos 10, 13, 14. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Palabra de Dios. Ahí es donde está la visión de Pedro, que le es revelada a Pedro. Él tiene una visión que aparece un manteado con animales que eran declarados impuros. Había chancho, qué rico. Seguro venía con chicharrones y todo. Venía chancho y venían todos los animales. Y entonces el Señor le dice a Pedro: Pedro, come. Le dice: Señor, yo no he comido nada profano. Y le vuelve a decir: no llames profano lo que Dios ha santificado. Entonces le revela a Pedro de entrada, la evangelización a los gentiles. Los gentiles, ¿se acuerda que Jesucristo vino primero al pueblo de Israel? Y que los gentiles no eran tomados como parte del pueblo. Ahí es donde se abre la evangelización, por una revelación que Cristo le da a Pedro. Inmediatamente él va a la casa de Cornelio, que es un gentil, y no han ni terminado de predicar y ya el Espíritu Santo se ha derramado y empiezan a hablar en lenguas y empieza toda una manifestación del Espíritu. Entonces él dice: ¿qué es esto? Que los gentiles también reciben el Espíritu de Dios. Entonces él es el primero, ¿verdad?, para la discusión que se presenta en Hechos 15, en donde dice que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Hechos 15, 28. Nótese que Pedro no sacó la Biblia. Subió Pablo a preguntarle a los apóstoles. Y Pedro no sacó la Biblia, dice: hermanos, porque si se hubiera ido a la Biblia que en ese momento era el Antiguo Testamento, la Septuaginta. Y en la Septuaginta no se le podía abrir la evangelización a los gentiles. Y entonces él dice: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo guarda y cuida esta iglesia. San Clemente murió, padres apostólicos. San Clemente murió alrededor del 80 después de Cristo. 20 años antes, San Clemente, el tercer papa de la iglesia, 20 años antes de que muriera el apóstol San Juan. Aunque San Juan vivía en Éfeso, que estaba mucho más cerca de Corinto que Roma, los corintios apelaron al obispo de Roma porque él tenía las llaves de la autoridad. El Papa Clemente escribió a la iglesia de Corinto: ustedes, por tanto, que pusieron los cimientos de la rebelión, sométanse a los presbíteros y reciban el castigo con arrepentimiento, doblando las rodillas en el espíritu de humildad. En el 80 después de Cristo. Vuelve a decir: si alguien desobedece las cosas que se le han dicho por aquel a través de nosotros, de aquel está hablando Clemente, y está vivo San Juan, y él se cuenta como parte del colegio apostólico del Papa, sucesor de Pedro. Han dicho por aquel a través de nosotros, que sepan que se involucran en transgresiones de no poco peligro. San Clemente de Alejandría en el año 80. San Irineo de Lyon. Es que yo lo digo San Irineo de Lyon, y no es así. Para que aprendamos todos, Es San Ireneo. San Ireneo
de Lyon. Lyon es una ciudad de Francia, ¿verdad? San Ireneo de Lyon. Entonces no es en inglés, no es Lyon, sino Lyon. No sé cómo se dice en francés. San Ireneo fue obispo de Lyon cerca del año 180 al 200 después de Cristo. Es considerado uno de los más grandes teólogos de la época posapostólica inmediata. En su obra Contra los herejes, San Ireneo hace el siguiente comentario acerca de la iglesia de Roma y los sucesores de Pedro. Pero, ¿cómo sería muy largo enumerar en tan pequeño volumen como este las sucesiones de todas las iglesias? Confundiremos a todos aquellos que en cualquier manera, ya sea por autosatisfacción o por vanagloria o por ceguera y opinión maliciosa, se juntan en otros lugares donde no es apropiado. Al señalar aquí las sucesiones de los obispos de la más grande y más antigua iglesia conocida por todos, fundada y organizada en Roma por los dos más gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo, esa iglesia que tiene la tradición y la fe, que nos viene después de haber sido anunciada a los hombres por los apóstoles, porque por esta iglesia, por su origen superior, todas las iglesias deben aceptar, o sea, todos los fieles del mundo, y es en ella que todos los fieles, donde quiera, han mantenido la tradición apostólica. Inmediatamente San Ireneo comienza a nombrar todos los sucesores de Pedro hasta ese momento, hasta el año 180. Con el Papa Juan Pablo II, mejor dicho, con el Papa Benedicto XVI, 265 papas hasta el momento. Eso no se lo brinca un sapo. Eso es tradición. Eso usted puede conseguirlo en cualquier libro de historia sagrada, de historia bíblica. Y 5 minutos para cerrar. 5 minutos para cerrar. Cuando Cristo le dice a Pedro, me queda mucho. Tengo, digamos, San Cirilo de Jerusalén, San Agustín, San Cipriano, San Clemente de Alejandría. Tengo demasiados textos de padres apostólicos, no los voy a enumerar todos, nada más voy a enumerar esos 3, ¿verdad? El poder de atar y desatar, la Iglesia lo definió como la infalibilidad del Papa. Infalibilidad del Papa. Infalibilidad no significa impecabilidad. ¿Está claro? Es que los hermanos no católicos creen que nosotros decimos que el Papa no peca. Y no, hermanos, el Papa se confiesa. Como usted y yo nos confesamos. El Papa se confiesa. Infalibilidad significa que cuando Pedro hace uso de la autoridad que Cristo le ha dado en fe y moral, o sea, en doctrina y en moral única y exclusivamente, cuando él dice, en nombre del Espíritu Santo, haciendo uso de las llaves y define un dogma, toda la Iglesia universal lo cree y punto. Se acabó. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, ¿cómo se le ocurre? A mí no, fue a Jesucristo el que se le ocurrió. A mí no fue. A la Iglesia no fue. Fue a Jesucristo. Por eso cuando el Papa habla ex cátedra, o sea, él va a definir un dogma de fe, hace uso de las llaves y define el dogma de fe. Por supuesto que el dogma de fe no puede estar en contra del depósito de la fe, de la tradición apostólica. No puede estar en contra. De hecho, un papa no puede venir a contradecir una definición dogmática de siglos pasados. O sea, que venga un papa hoy y diga, ya no hay Santísima Trinidad. No se puede. Tiene que ir conforme al depósito de la fe. Y esta iglesia es la que tiene la verdad. 1 Timoteo 3:15, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Para mayor información, visite la página www.conociendolaverdad.org y a los teléfonos 22 21 55 81 o 22 23 91 90. Para llamadas desde el exterior, agregue el número 506.